Muy bien, docentes, buenas noches. Un gusto nuevamente estar con ustedes para ayudarlos en lo que es su proceso de preparación para la evaluación docente, ir afinando algunos aspectos, recordando otros, conociendo por ahí tal vez algunos aspectos nuevos, estrategias nuevas también. Soy Claudia Díaz Burga y vamos a llevar juntos el día de hoy lo que es el taller de tipología textual de textos orales del área de comunicación, y la competencia en específico va a ser identifica tipos textuales en textos orales. Es decir, que en cada pregunta vamos a reflexionar también acerca de algunas características de ese tipo de texto oral y cuáles serían las estrategias pedagógicas más adecuadas para darlo a conocer a los estudiantes, para trabajarlo en clase. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Propósito de nuestra sesión: potenciar la capacidad para identificar tipos de textos orales, reconocer los distintos formatos de preguntas sobre textos orales, identificar procesos, momentos y estrategias para mejorar la expresión y comprensión oral. Vamos a empezar viendo algunos aspectos teóricos, como hicimos la semana pasada, respecto a la tipología textual de textos escritos. Ahora vamos a ver algunos aspectos respecto a los textos teóricos que vamos a ir afinando también a medida que vemos las preguntas de casuística. Tipos de textos orales, características y funciones. Tenemos primero los textos que son planificados, es decir, requieren una preparación o un esquema previo, ¿verdad? Y luego también tenemos su contraparte, los textos no planificados, que van a ser básicamente los textos orales espontáneos, ¿no? Luego tenemos que en la comunicación singular los expresa una sola persona, ¿no? Por ejemplo, caso de una conferencia, ¿no? Puede ser una conferencia, una sola persona lo expresa. Una charla de repente, ¿no? Y en la comunicación dual hay dos o más interlocutores. Por ejemplo, una entrevista, por ejemplo, un debate, por ejemplo, un conversatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos una comunicación de más interlocutor, perdón, de dos interlocutores, solamente, por ejemplo, la entrevista, ¿no? Y puede ser un debate entre dos. Pero luego tenemos también la comunicación plural, es decir, donde van a participar más personas, donde se van a generar reuniones, ¿no? Por ejemplo, un debate también, pero en el que haya más participantes. O, por ejemplo, un conversatorio en el que varios miembros, varios integrantes van a ir dando sus opiniones, o un panel, por ejemplo, ¿no? Un simposium también, ¿no? Entonces aquí tenemos una comunicación más plural. Y también, por ejemplo, el mismo caso de una entrevista podría darse en una comunicación plural, si, por ejemplo, hay alguien que está al frente y hay varios que están haciendo preguntas, ¿no? También podría darse de ese modo una comunicación plural, porque hay múltiples preguntas y múltiples respuestas también. Luego vamos a ver algunos ejemplos de textos orales planificados, como la entrevista, el debate, la tertulia, ¿no? Si bien es cierto que la entrevista tiene por parte del entrevistador una parte planificada, que es las preguntas que va a trabajar, hay un aspecto también de espontaneidad, porque de acuerdo a la respuesta del entrevistado puede surgir una nueva pregunta también, o una repregunta, ¿no? Entonces puede ser que, de acuerdo a una respuesta del entrevistado, la entrevista vire hacia otro lado, ¿no? Hacia otro interés. El debate también, porque cada uno va a llevar sus argumentos, va a llevar las fuentes con las que va a trabajar, pero nuevamente también estos textos, aunque sean planificados, tienen cierto margen de espontaneidad, porque yo exactamente no sé qué argumento va a usar el otro. Entonces, tengo que tener bastante material para responder a posibles argumentos que pueda usar la persona que está debatiendo conmigo. Entonces, siempre va a haber un margen, aunque sea planificado, va a haber un margen también de espontaneidad, ¿no? Y de respuesta rápida.
La tertulia porque viene a ser planificado, porque digamos vamos a conversar acerca de un tema, entonces ya hay planificación, no es que es libre, ¿no? Hay un tema que se ha propuesto y de repente se han centrado ciertos aspectos de ese tema. Entonces cada uno dirá, bueno, si es un cuento, yo diré yo voy a hablar un poco del autor, otro dirá yo voy a hablar del estilo literario del autor, ¿no? El otro de repente dirá, no, yo quiero hablar de cómo el autor ha usado el recurso, por ejemplo, de las descripciones en el cuento, ¿no? Entonces cada uno llega a la tertulia con aquello de lo que quiere hablar. Por eso es que es planificado, pero nuevamente siempre hay espontaneidad. Y vamos a ver ahora algunos textos orales planificados unidireccionales, por ejemplo, la conferencia, ¿no? Porque alguien habla y los demás escuchan. La charla y el discurso también, ¿no? No propician respuesta. No necesariamente hay un momento de preguntas en estos textos orales planificados unidireccionales, ¿no? En algún caso podríamos quizá propiciar alguna intervención del público, pero mayormente no. La conferencia, la charla y discurso llega a ser mayormente unidireccional, ¿no? Ahora, ¿hay respuesta del público? Aunque no sea oral, la respuesta del público se manifiesta a través de su expresión corporal, a través de la intensidad de los aplausos, a través de los mismos rostros, ¿no? Entonces, aunque no haya una respuesta oral que me diga, uy, qué bonita su charla, qué interesante su conferencia, qué gran discurso, qué interesante. También el no decir, ¿no? O el no haber dicho algo dice mucho. ¿No? O la apatía de repente del público también dice mucho, ¿no? Quiere decir que ese orador no ha conectado con los participantes, ¿no? Bien, seguimos. Ok, a ver, vamos a ver algunos otros tipos de textos orales que podemos trabajar en aula. Recordemos que cuando trabajo un texto oral, también estoy trabajando los otros organizadores, no solamente estoy trabajando expresión y comprensión oral. ¿Por qué? Porque para yo preparar, por ejemplo, un discurso, tengo que leer. Entonces, estoy trabajando lo que es comprensión lectora. Y tendré que sentarme y planificar qué diré primero, qué diré después. Entonces, ahí estoy aplicando la producción de textos. Después revisaré también mi planificación, mejoraré mi planificación. Entonces, estoy aplicando otras etapas, por ejemplo, la revisión, ¿no? Entonces, siempre en cada actividad de comunicación usamos los tres organizadores, dándole mayor o menor porcentaje a uno, ¿no? Pero siempre están los tres. Bueno, lectura de auditorio, que puede ser lectura informativa o lectura literaria. Aquí aprovecho para comentarles la importancia de trabajar con los alumnos la lectura en voz alta. Contribuye también al desarrollo de la personalidad, no solamente a los aspectos físicos como la dicción o la buena pronunciación, ¿no? También estamos trabajando aspectos actitudinales al trabajar lo que es la lectura en voz alta. Y ahí podemos usar ejercicios distintos, como por ejemplo, a ver, vamos a leer con voz de un robot. ¿Cómo leería un robot? Ah, ya. O cómo leería, por ejemplo, un extraterrestre. ¿No? Entonces ahí voy a trabajar diferentes tonos, diferentes eh, agregados a mi lectura, ¿no? Algo que me gusta mucho trabajar también es lo que tiene que ver con el volumen, porque hay algunos que leen muy bajito. Entonces, digamos que el estudiante sale a leer y le decimos, bueno, a ver, imagínate que estás leyendo en un volumen 4. A ver, súbele a 6. Entonces él tiene que subir, ¿no? O lo contrario, ir bajando, ¿no? Es bastante útil y va a haber diferencia entre la lectura informativa y la literaria, ¿verdad? Aunque ambas van a usar la entonación, esa entonación va a ser distinta también, ¿no? Entonces se trabaja diferentes aspectos. Bueno, la recitación, ¿no? O la declamación de poemas, ¿no? Muy importante, también trabaja además la memoria. Teatro leído, es decir, un texto dramático, pero una dramatización leída, no aprendida de memoria. Otro aspecto sería en sí llevarlo a trabajar el teatro, ¿no? Otro aspecto sería ya que actúen, pero también podemos trabajar la lectura dramatizada. Diálogo o conversación, ¿no? De determinados temas. Siempre los temas deben propiciar la investigación y el interés, ¿no? Entrevista,
también sobre diferentes temas, entre ellos y a otros personajes especializados también en algún aspecto, ¿no? Rueda o conferencia de prensa, ¿no? Donde va a haber también, digamos, preguntas como la entrevista, pero de varias personas, ¿no? Hacia uno o varios participantes. Relatos o narraciones, ¿no? Narración oral, que va también a requerir el uso de mi expresión corporal, mi tono de voz, mi desplazamiento por el escenario, etcétera. Conferencias, ¿no? Ya más especializado. De repente algunos alumnos se preparan sobre un tema, entonces ahí, perdón, ahí ya, ay, un ratito que siempre se mueve esto, ya, ahí. Que como les comentaba, va a propiciar pues un conocimiento más especializado, ¿verdad? La conferencia, un conocimiento más especializado. Puede ser que los mismos chicos trabajen en una conferencia o invitamos a ponentes para una conferencia también, ¿no? Todas son experiencias enriquecedoras. El informe oral, ¿no? También se trabaja el informe escrito, pero el informe oral también implica de la persona ser muy puntual, ser muy preciso en aquello que va a informar, contrario a la narración, en la que puedo explayarme en hechos, en descripciones. El informe tiene que ser muy puntual, ¿no? Y además también muy claro, con un lenguaje muy directo, muy formal. Los discursos, ¿no? Que van a requerir también, pues, ese entusiasmo para convencer al otro de la importancia de lo que le comento, ¿no? El debate, que va a propiciar también la agilidad mental, ¿no? Sobre temas por lo general polémicos. La mesa redonda o panel, que también tiene su propia organización. El simposio, una organización también un poco distinta, pero con unos grandes variantes, pero parecida a la mesa redonda, ¿no? El examen oral, que ya un poco se ha dejado de lado, ¿no? Pero realmente el examen oral también ayudaba, digamos, a este desarrollo de la personalidad, al perder el miedo a estar en público, al perder el miedo a estar al frente, ¿no? Entonces, sí es importante incluir en la clase actividades que saquen al estudiante al frente. Y las charlas, ¿no? Que como decíamos, pueden ser trabajadas por los estudiantes o también por invitados que vengan de fuera. Acordémonos que este organizador es expresión y comprensión oral. Entonces, a veces le damos fuerza a lo que es hablar, a lo que es explicar, narrar, hacer un informe oral, la lectura dramatizada, etcétera, pero nos olvidamos de la parte de la comprensión oral, que ante un discurso oral yo tome nota, ¿no? O ante un discurso oral yo creo una pregunta interesante, ¿no? O haga un resumen de lo que escuché, o ideas fuerza, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, es el aspecto de la comprensión oral, que también hay que trabajarlo bastante, ¿no? Muchas veces hay personas a las que se le pregunta algo y no entienden lo que se les ha preguntado. Entonces, ahí no hay que dejar ese aspecto de lado, ¿no? Esa expresión y comprensión oral. Bien. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con nuestros casos. Aquí voy a apagar un ratito la cámara para que no nos haga malas pasadas el internet. Y este primer ejercicio o algunos de los ejercicios los vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a leer tanto el caso como las alternativas y luego les indico para que ustedes respondan por el chat, ¿sí? No nos adelantemos a responder. Cuando nos den la indicación de responder, entonces respondemos, ¿sí? Siempre bien pensando, reflexionando. Y luego conversaremos acerca de por qué sí o por qué no es la respuesta, ¿no? No solamente hablamos de la respuesta, sino también hablamos de las otras alternativas. A ver, ejercicio 1. Los estudiantes de segundo grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para entrevistar. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. Vamos a ver, recomendaciones para la entrevista. Primero, utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. 2.
Elaboren preguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. 3. Mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé sus respuestas. ¿Mm? A ver, un segundo para que miren el caso y las recomendaciones, y ahorita cambiamos de diapositiva. También cambiamos. A ver, ¿cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? 1, 2 o 3. Muy bien, mandamos entonces nuestra respuesta. A ver, ¿cuántos somos? Bueno, fuera de mí y de la empresa, somos 11, entonces somos 8, ¿no? Porque hay 3 que son de los que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué tenemos solo 2 repuestos? A ver, los demás, ¿qué dicen? Acuérdense que este es el espacio justamente para aprender, para aventurarnos con una respuesta, para equivocarnos, ¿no? Si nos animamos, acuérdense que el que más aprende es aquel que se anima a hacer las cosas, ¿verdad? Es como cuando hacemos algo práctico, ¿no? Digamos que, por ejemplo, estamos cocinando arroz. Si me sale muy salado, ya la siguiente vez no me va a salir muy salado. Ya aprendí el error. De repente me sale sin sal, ¿no? Puede ser que cometa otro error, pero ya, si la segunda vez me sale sin sal, entonces ya habré encontrado el punto medio, ¿no? La tercera vez ya me sale mucho mejor. Bien, tenemos por ahí 3 respuestas. Os animo a los demás a participar en las otras también. Dice B2, correcto. Elaboren repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. Bueno, aquí no está escrito, pero si yo voy a elaborar una repregunta para profundizar en las respuestas del entrevistado, también me estoy adelantando más o menos a lo que me va a responder, ¿verdad? Por dónde podría ir su respuesta, ¿no? Entonces también es un trabajo inferencial, ¿no? Es un trabajo interesante inferencial por ahí. ¿Mm? Bien, 2, ahí alguien más también se animó a escribir. Bien, a ver, ya. A ver, antes de pasar a la otra pregunta, ¿cuál sería una forma adecuada? Lo escribimos por el chat. ¿Cuál sería una estrategia adecuada para dar a conocer a los estudiantes las características de una entrevista? Vamos a ponerlo acá vamos a preguntarlo acá en el chat. ¿Cuál sería una estrategia apropiada? Una acción pedagógica, le están diciendo bastante, ¿no? Bueno, una estrategia, una acción pedagógica apropiada para dar a conocer a los estudiantes las características de una entrevista. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería? Ahí está la pregunta.
No, estamos creando una pregunta, mejor dicho. O sea, no tiene que ver con la anterior, estamos creando una pregunta. Vamos a agregar acá una diapositiva para crear nuestra pregunta. A ver, espérenme un ratito. Ah, ya, por aquí me dicen la elaboración de preguntas, ya, que en la entrevista se incluyan las repreguntas, ajá, pero acuérdense que hemos comentado que queremos que ellos conozcan las características de una entrevista, o sea, de esta tipología textual. A ver, hay que agrandarlo, ¿verdad? Ya dice, a ver, ustedes me dicen. ¿Cuál sería una estrategia apropiada para dar a conocer a los estudiantes las características de una entrevista? A. Indicar a los estudiantes que revisen teorías sobre el tema en la biblioteca. B. El docente entrevista a un estudiante y en cada momento indica las características de este tipo de texto. Por ejemplo, hace una pregunta y dice, bien chicos, esta es la pregunta. Ahora Juanito responde, ya, esto es la respuesta. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? O el primer punto, ¿no? Presento a mi entrevistador. Presento al entrevistado, perdón, ya. ¿Puede ser? Ustedes me dirán. C. Los estudiantes escuchan 3 entrevistas y en equipos identifican las características de este tipo de texto oral. Ajá, muy bien. 2 se han animado a responder. Todavía no había dicho que respondan, ¿ah? Pero está bien. Nos ha ganado el entusiasmo. Letra C. Bien, los estudiantes escuchan 3 entrevistas y en equipos identifican las características de este tipo de texto oral. Acuérdense que los estudiantes tienen que aprender de forma significativa, a través de la experiencia, a través de la acción, mucho mejor si es colaborativamente, como en este caso, que es en equipos, ¿sí? Y no con conocimientos teóricos, ¿sí? No cuando el docente le dice. Eso es algo que tenemos que responder, perdón, eso es algo que tenemos que tener claro para estas evaluaciones, ¿no? Bien, vamos con otro ejercicio. Acuérdense que esperamos la indicación para dar la respuesta. Una docente tiene como propósito promover el desarrollo de las competencias orales en los estudiantes de 4º grado. Por ello, realiza la siguiente secuencia de acciones. Acción 1. Muestra a los estudiantes el afiche publicitario de un producto muy conocido entre los adolescentes. Acción 2. Pregunta si identifican algunos estereotipos en el afiche. Acción 3. Pide que comenten cuál es su posición respecto de las estrategias publicitarias que usan estereotipos para promocionar diversos productos. Acción 4. Solicita que se organicen en equipos en función de la posición que asuman y que, de forma colaborativa, elaboren una lluvia de ideas sobre por qué han tomado dicha posición. Acción 5. Indica a los equipos que conversen sobre las maneras en que, mediante textos orales y utilizando las redes sociales, pueden dar a conocer su posición a los dueños del producto presentado en el afiche. Esas son las acciones. A ver, denle una miradita. Ahorita les pongo la pregunta. Vamos a ver ahora la pregunta. Dice, ¿cuál es la razón principal por la que la secuencia realizada por el docente se ajusta al enfoque comunicativo? Porque favorece que los estudiantes puedan manifestar libremente su postura sobre un problema social. B, porque favorece que los estudiantes compartan y organicen sus ideas mediante el trabajo colaborativo. O C, porque favorece que los estudiantes usen el lenguaje para manifestarse en situaciones reales de su entorno. A ver, pensamos y podemos mandar nuestra respuesta.
¿Mm? A ver, dicen B, dicen C. A ver. C, porque favorece que los estudiantes utilicen el lenguaje para manifestarse en situaciones reales de su entorno, ¿no? Eso tiene que ver con el enfoque comunicativo, ¿no? Acuérdense que la pregunta era por qué la secuencia se ajusta al enfoque comunicativo, ¿no? Ajá. En cambio, la B está hablando un poco más de trabajo colaborativo. La C dice porque favorece que los estudiantes usen el lenguaje para manifestarse en situaciones reales de su entorno. Recordemos, por ejemplo, que cuando los niños aprenden a leer con el enfoque comunicativo, lo que propiciamos es eso, ¿no? Que usen el mundo letrado en el que viven para ir apropiándose de lo que es la lectura y escritura. Bueno, y la A obviamente está bastante lejos de ser respuesta, ¿no? Dice porque favorece que los estudiantes puedan manifestar libremente su postura sobre un problema social. Esa es otra idea, ¿no? Es la idea pues de argumentar, no tiene nada que ver. Entonces, dos, letra C. Aquí estamos desarrollando competencias orales. Vamos a ver otro texto. Dice, los estudiantes de tercer grado están conversando sobre las ventajas y desventajas del uso de redes sociales en su vida escolar. En ese contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para confrontar sus puntos de vista en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios o desventajas tiene el uso de redes sociales? Durante el proceso de planificación de sus textos orales, la docente está conversando con los estudiantes sobre los criterios en los que se basan para seleccionar fuentes de información confiables de Internet. A continuación se presentan las intervenciones de tres estudiantes. Aarón dice que yo trato de ver la cantidad de auspiciadores que tiene la página. Bárbara dice, más bien yo reviso el dominio de la página, o sea, si dice ORG o GOP. Cintia dice que yo me fijo en si la página difunde información de libros escritos por científicos. Entonces, recordemos la pregunta, vamos mejor dicho con la pregunta, ¿qué estudiante utiliza un criterio inadecuado, equivocado, inadecuado para determinar la confiabilidad de una fuente de Internet? ¿Qué estudiante utiliza un criterio inadecuado para determinar la confiabilidad de una fuente de Internet? Ahí tenemos por si acaso lo que dicen los demás. A ver, nos animamos a responder. Vamos a ver. Ajá. Aarón está más equivocado porque la cantidad de auspiciadores que tiene una página no garantiza que la página sea confiable. ¿Mm? A ver, vamos a ver. Ya, sí, Aarón, ajá. A ver, ¿qué decía Bárbara? Que revisa que el dominio de la página, o sea, si dice ORG de organización o gov de gobierno, es una página confiable. Entonces, Bárbara está en lo cierto, esas son páginas confiables. Y Cintia dice que se fija en si la página difunde información de libros escritos por científicos. También está bien encaminada, ¿no? Porque está propiciando que esa página consulte fuentes adecuadas, ¿no? Consulte buenas fuentes. Pero cuando tiene que ver con cantidad de auspiciadores o cantidad de seguidores o likes o vistas, no es una fuente confiable, ¿sí?
Bien, vamos con otra preguntita. La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista. A ver, ella va a evaluar. Uno, el estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. Dos, el estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores. Tres, el estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? A ver, pensamos y mandamos nuestra respuesta. A ver, también miro por la B o 2, exacto, ¿no? Sí, bien, B2. El estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores, correcto. Entonces, los conectores son los que se encargan de ver lo que es la cohesión. Cohesión, conectores, hay que recordar siempre, ¿no? Cuando nos pregunten, por eso, sí, cohesión tiene mucho que ver con conectores. Vamos con otra preguntita. Al inicio de la actividad le corresponde participar a uno de los grupos que expondrá sobre las ventajas del uso de las redes sociales. A continuación se presenta la intervención que realizó una de las integrantes del grupo. Avelina dice, nosotros creemos que las redes tienen muchas ventajas porque eh, lo dicen los especialistas en redes sociales. Ellos son los que saben más sobre el tema. Por eso, si ellos lo dicen, yo creo que debe haber ventajas. Luego de escuchar la intervención de Avelina, la docente busca que reflexionen sobre cómo mejorar su argumentación oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para conseguir su propósito? A ver, volvemos a mirar un ratito lo que ha dicho Adelina y la pregunta. Avelina, perdón. Vamos ahora con las alternativas. A ver, podemos mandar nuestra respuesta cuando ya la tenemos.
A ver, tenemos uno que va por la A, un participante que va por la B. A ver, tenemos dos respuestas más, que se van por la B, efectivamente. Es la letra B. Preguntarle si cree que mencionar la postura de los especialistas como argumento es suficiente para defender su propia tesis. Luego invitarla a que evalúe las posibles razones que dichos especialistas tienen para promover el uso de redes sociales. Además que aquí, bueno, la argumentación iba así, ¿no? Ella dice, ¿no? Nosotros creemos que las redes tienen muchas ventajas porque lo dicen los especialistas en redes sociales. Y ellos saben sobre el tema y por eso deben tener razón. Pero no dice que dijeron, ¿no? Por ahí va el problema. O sea, ellos, o al menos de repente ellos han argumentado, pero Avelina no está comentando qué es lo que argumentaron. Simplemente dice, como ellos lo dicen y son especialistas, debe ser cierto. Entonces, por ahí va el problema. Ajá. Vamos ahora con otra pregunta. Ya dice, uno de los grupos que va a exponer sobre las desventajas del uso de redes sociales está a punto de comenzar su participación. La docente le otorga la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Vicente, buenas, bueno, eh, nosotros creemos que las redes son útiles, de hecho, pero creemos que hay muchas desventajas. Creo que no hay que usar redes sociales porque tienen muchas desventajas para nosotros, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspectos del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? O sea, hay un montón de errores, pero acuérdense, aquí lo que nos están preguntando es que la retroalimentación tiene que ser para que mejore su texto oral, ¿no? Una retroalimentación adecuada para que mejore el texto. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? A. La inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa. B. La ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. O C. La falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas. A ver, todavía no había indicado que digan la respuesta, pero bueno. A ver, reflexionen un poquito por ahí. A ver, vamos a ver por dónde han ido las respuestas. Tenemos dos B, una C. A ver, vamos a esperar una respuesta más. Acuérdense que somos 11, es decir, que hay 8 participantes. Hace un rato vi 12, de repente a alguien por ahí se le fue el internet. O sea, éramos 9 para participar. A ver, ¿nadie más se anima? Bien. Es la letra B, la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral, ¿no? Porque simplemente ha dicho, nosotros creemos que las redes son útiles, de hecho, pero hay muchas desventajas, total. Entonces, ¿en qué quedamos? Son útiles, hay desventajas.
hay ventajas. Entonces, para que mejore el texto oral necesita argumentos válidos. ¿Qué aspecto ataca la A? O sea, ese feedback de la A, ¿qué aspecto está abarcando? Prender la cámara también de vez en cuando. Si no, que después se me va el internet, por eso a veces apago la cámara porque consume mucho internet. Y luego tenemos fluctuación. Cuando dice la inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa, ¿sobre qué aspecto está dando feedback? ¿Quién me dice? La B es para mejora del texto, mejora de argumentos. A ver, la A, que me dicen por aquí. El lenguaje, no es de nivel muy bajo, es decir, está atacando la forma, ¿no? La forma en cómo él se expresa, porque efectivamente es muy bajo ese lenguaje, ¿no? Muchas palabras que son poco apropiadas, poco formales, ¿no? No han construido bien tampoco las ideas, etcétera, ¿no? Y la C que está atacando, la falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas. Claro, ¿no? Ah, también, ya, la adecuación es otro aspecto. La adecuación tiene que ver, ¿con qué tiene que ver la adecuación? Con a quién le voy a hablar, ¿no? ¿Para quién voy a hablar? ¿Quién va a ser mi auditorio? Sí, sí, pero la 3 no está viendo adecuación. O sea, adecuación es cuando yo digo, este texto oral va a ser para el equipo directivo, entonces mi lenguaje puede ser un poquito más elevado, más técnico. Pero si es para mis compañeros de grado, tiene que ser entendible para ellos. ¿Y qué pasa si estoy visitando un aula de más chiquitos? Estoy visitando un aula de primaria, entonces tengo que hacerlo comprensible, no voy a ir con palabras técnicas que no me van a entender. Entonces, eso tiene que ver con la adecuación. La C tiene más que ver con aspectos de vicios también del mismo lenguaje, ¿no? Como las muletillas, bueno, etcétera, ¿no? Ujú. El bueno es un recurso bastante, de apoyo, digamos, cuando uno no sabe cómo empezar, ¿no? Muchas veces cuando te hacen una pregunta, tú dices, bueno, y empiezas a responder. Entonces hay que empezar a responder. Ahí es muy útil responder la pregunta, por ejemplo. A ver, bueno, vamos a cambiar ahora de ejercicio, así que ahora vamos a trabajar de otra manera. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Ustedes van a leer. Como se apago la cámara, no me vaya por ahí a quedar sin internet. A ver, ustedes van a leer en silencio y van a ir apuntando las respuestas a las preguntas. Entonces, ahorita yo voy a dar un tiempo apropiado para que ustedes lean. ¿Sí? Leemos esa diapositiva en silencio. A ver. Y luego cambio de diapositiva. ¿Mm? Vamos entonces con la otra diapositiva. Ya. A ver, acuérdense que no mandamos la respuesta, sino que la apuntamos en casa. ¿Sí? A esta pregunta apuntamos la respuesta en casa. A ver, leemos y apuntamos la respuesta. Todavía no mandamos.
Bien, entonces apuntamos en casa la respuesta, después volvemos con esta pregunta. Vamos a la siguiente, pregunta 2. Bien, vamos ahora a ver la pregunta. Ya hemos leído la anécdota del joven. Ya. Muy bien, apuntamos entonces nuestra respuesta a la pregunta 2. Recordemos que en este caso quiere que identifiquemos el problema principal del texto. La anécdota del joven tiene varios problemas, pero queremos que se identifique el problema principal nada más. Nos apuntamos para después mandar nuestra respuesta. 3. Ya tenemos la 3. Escribimos en nuestro cuaderno, en nuestro blog, la respuesta a esta pregunta, tomamos nota y ahorita cambiamos de pregunta. Pregunta 3. Vamos con la pregunta 4. Seguimos con el caso de las anécdotas orales.
Bien, apuntamos la respuesta y tenemos una pregunta 5 de este mismo ítem de las anécdotas orales. Bien, muy bien. A ver, entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a mandar nuestras respuestas con el número, por ejemplo, así. Yo digo, ¿no? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Así. Toda la fila, mandamos toda la fila. A ver, esperamos las respuestas. Al chat. Muy bien, ya tenemos dos respuestas, pero recordemos que somos 9. A ver, 3 respuestas ya. A ver, esperamos un poco más. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a analizar los casos. A ver, en el primer caso, bueno, la situación es que están haciendo anécdotas, ¿no? En el primer caso tenemos que la docente nota que los estudiantes tienen problemas para generar ideas. A ver, ahí, cambiar, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer para que generen ideas? A, letra A, contar una anécdota a los estudiantes haciendo énfasis en el episodio central de la historia. Ojo, no está haciendo énfasis en las partes de la anécdota ni en las características de la anécdota. O sea, le está poniendo énfasis con su voz, con su expresión corporal, ¿no? Al momento importante de la anécdota, al central.
Y luego va a pedir que piensen en una experiencia propia e interesante y que anoten en sus cuadernos en qué situación se encontraban, qué acciones realizaron en dicha situación y quiénes los acompañaron en la experiencia. Entonces, ¿qué está logrando ella con ese ejercicio? Primero que vean un modelo. Ella está dando el modelo de la anécdota. Y luego está ayudándolos a escribir, pues, ay, ¿con quién estabas cuando te picó la araña, por ejemplo? ¿No? O ¿con quién estabas cuando te caíste en ese pozo? Ah, había ido con mi primo. Ya, ¿quiénes te ayudaron? ¿No? ¿En qué lugar era? Ah, habíamos ido a la hacienda de un vecino. Ah, ok. Entonces, ahí no les está diciendo, habla del lugar, habla de, ¿no? Sino les está dando pistas para que ellos lleguen a la respuesta, ¿no? La B proponía que los estudiantes vean juntos un video que presenten una anécdota narrada por un estudiante de otro grado. Ya, hasta ahí no estaba mal, ¿no? Mejor si es el texto oral en vivo, pero hasta ahí no estaba mal. Dice, luego realizar preguntas para identificar cuáles fueron los momentos más relevantes de la historia. Esa es la parte que está mal. ¿Por qué está mal? Porque está muy dirigido. Ese es el problema de la B, muy dirigido, muy direccionado. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál fue el propósito? ¿No? Ese es el problema, muy dirigida la B. Por eso es que es la A. Y dice, vamos a ver qué dice la C. Indicar a los estudiantes que una anécdota es un tipo de narración breve. No, aquí se mandó con la teoría, entonces no. Cuando da aspectos teóricos, ya sabemos que esa alternativa la eliminamos. Entonces, 1A. Vamos a ir marcando por acá. 1A. Contar una anécdota, ¿no? Ya. A ver, vamos con la 2. Un estudiante ha terminado de elaborar su anécdota. Él le pide a la docente que escuche el texto oral para que lo ayude con la revisión. Esta es la transcripción de la anécdota del estudiante. Hace poco viajé con unos amigos a Arequipa para visitar el mirador de Yanaguara, ¿no? Luego dice que el viaje fue estresante, pero luego dice que si pudiera retroceder el tiempo volvería a visitar el mirador. Entonces, este es un texto en el que el estudiante se contradice, ¿no? Y luego dice, felizmente, finalmente la vista es impresionante, nos quedan las fotos del recuerdo, o sea, ¿fue estresante, fue desagradable, no la pasaron bien o sí la pasaron bien? ¿No? Ese es el problema ahí, la contradicción. Entonces, 2, este, queremos que identifique el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? La presencia de información contradictoria. Fue estresante, la pasamos re mal y al final es hermoso. Qué bueno que tenemos las fotos para acordarnos del momento. Entonces, se contradice. 2, entonces, A. ¿Qué dice la B? Utilización errónea de conectores. Ya, hay utilización errónea de conectores, pero ese no es el problema principal. El excesivo uso de muletillas en el texto oral. A ver, vamos a ver. Excesivo uso de muletillas, sí. ¿No? A ver, ¿dónde está el uso inadecuado del conector? A ver si lo encuentran. Hay varios conectores en realidad que están mal usados. El primero es en la línea 2, por un lado. Por un lado, todos estábamos muy ansiosos por ir a conocer el mirador. Ya, si hay un por un lado, tiene que haber por otro lado. Y no hay. ¿No? Entonces ahí no cabe por un lado. Por un lado es cuando yo digo, por un lado, yo estudié mucho para mi examen y por otro lado, mis compañeros no se habían esforzado. Entonces tiene que haber una contraposición, que no hay. Y al final, bueno, ese es otro que he detectado, empezando por abajo, la línea 3, donde dice, finalmente la vista de las ciudades de allí es impresionante. Pero luego sigue hablando, entonces no es finalmente. Donde dice, finalmente la vista de las ciudades de allí es impresionante. Nos quedan las fotos del recuerdo. Felizmente llevé una cámara. O sea, si dices finalmente, es porque es finalmente, porque ya no va a venir nada más. Es lo último que dices si usas un finalmente, ¿no? Entonces ahí también es otro conector que está mal usado. Bien. Entonces, 1A, 2A. Vamos
Vamos a ver la 3. En la presentación oral de la anécdota, la docente anotó algunos aspectos que el estudiante puede mejorar. Por ello, busco orientarlo para que... Ah, no, estoy leyendo lo mismo. Perdón. Pregunta 3. Aquí, en el caso de este estudiante, él ha contado una anécdota, dice que va a contar la anécdota de cómo un perrito se convirtió en su mascota. Él está anunciando que va a contar eso, pero ¿qué pasa? Que empieza a contar, eso pasó un domingo cuando salí con mi hermano a pasear. Primero paseamos jugando pelota, vimos un perrito merodeando en el lugar, luego mi hermano y yo nos acercamos al río, nos asustamos al ver de cerca al perro, y así fue la historia como llegamos a tener un perrito viviendo en casa. ¿Cómo? No queda claro, porque primero es un perro que ven, y luego dice que se asustan un poco al ver el perro cerca, pero nunca dice cómo conectan con el perro, cómo deciden llevárselo, cómo se convierte en su mascota. Nunca lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es la A, 3A nuevamente, la ausencia de información relevante para comprender la historia según el título que le ha dado, según lo que ha dicho que va a contar. Él ha dicho que va a contar la historia de cómo el perrito se convirtió en su mascota y no ha contado eso, ¿no? Ha hecho un relato de ideas distintas donde no está claro cómo el perro se convierte en su mascota. A ver, la B, la inclusión de ideas que se alejan del tema central de la historia. Ya, también se acerca, pero mucho más completa está la A, ¿sí? Mucho más completa la ausencia de información relevante para comprender la historia. Porque yo comprendo la historia en relación a un título o un tema, ¿no? Muy importante entonces la A. C, la presentación desorganizada de los hechos de la historia. También tiene ese problema. Sí, pero ¿qué estamos buscando? Un problema de coherencia. Un problema de coherencia tiene que ver que si tu título es este, vas a hablar de esto, ¿no? Si tu tema es este, de eso tienes que hablar. Entonces ahí es que hay coherencia. Entonces 3A. Sí lo escribí, ¿no? Ya, 4. A ver, otro estudiante está practicando su anécdota frente al docente y ella nota que el estudiante utiliza la misma entonación a lo largo de la narración del texto, o sea, una entonación plana. ¿Cómo ella lo puede orientar, ¿no? Una acción pedagógica para ese propósito. Y es la C, grabar el texto oral del estudiante en audio. Luego reproducir la grabación, o sea, él tiene que escuchar que su texto está plano, que su voz está plana. Luego reproducir la grabación y pedir que preste atención a la entonación de voz que utilizó en su presentación. Después solicitar que indique en qué partes de su texto oral sería apropiado añadir matices en la entonación de su voz para generar interés en la audiencia. O sea, él mismo tiene que identificar en qué partes son. No se lo puede decir la maestra porque eso sería direccionar aprendizaje y lo que queremos es que él descubra. 4C. 5. Un estudiante está practicando la presentación de su anécdota frente a sus compañeros. Dichos compañeros le ofrecen algunos comentarios. ¿Cuáles comentarios destacan el uso de recursos paraverbales? Paraverbales tiene que ver con volumen, letra B. El volumen de tu voz estuvo bien, ni muy alto ni muy bajo. Además, al hacer énfasis en algunas ideas, se sintió que buscabas la atención del público, ¿no? El A es lenguaje corporal y C es el uso de material adicional, material complementario. Entonces, en la 4 es la B. Perdón, en la 5, ¿no? En la 5 es la B. Bien. Ahí está. Entonces, repetimos. 1A, 2A, 3A, 4C y 5B. A ver, hasta aquí ya venimos viendo varios tipos de textos orales. A ver, vamos a prender la camarita. No me veo, ya estoy. Hasta aquí venimos viendo ya varios tipos de textos orales, por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, la anécdota, por ejemplo, el debate. Y hemos conversado acerca de las estrategias, ¿no? O las acciones pedagógicas, como se dicen, como suele decirse ahora, más adecuadas para darle a conocer al estudiante las características de esos tipos de textos. Entonces, recordemos que las acciones pedagógicas más adecuadas siempre van a ir en relación a que ellos descubran esas características, ¿no? Viendo, por ejemplo, un texto modelo, ¿no? Pero sin direccionarlos. Y siempre propiciando también el trabajo colaborativo, muy importante.
Ahora, hay textos que pueden ser afines, ¿no? Hay textos que pueden ser un poco afines. Por ejemplo, conversatorio y debate. Entonces, después de que ya trabajamos conversatorio y que después de que ya trabajamos, por ejemplo, debate, de repente puedo hacer un cuadro comparativo, ¿no? De las características de estos tipos de textos. Pero ya lo trabajó, ya lo vio, le va a ayudar a afinar ciertos aspectos. Entonces es importante también ese trabajo. Pero recordemos que nada de revisión de teoría, ni de definiciones, ni de características. Bien, vamos ahora a otro ejercicio. A ver, sí. A ver, este también lo vamos a trabajar con la lectura silenciosa y apuntamos en casita las respuestas. Dice, los estudiantes de tercer grado, ya, ese texto es. Lo leemos en silencio. A ver, cambiamos de diapositiva. Vamos a ver las intervenciones de los estudiantes. Leemos. Ay, este me parece que ya lo hemos trabajado, ¿no? Este por aquí acabamos de revisarlo, ¿no? Entonces vamos a cambiar de ejercicio. A ver, vamos a cambiar aquí a otro. Mm, mm, estoy- ¿Dónde estamos? Este se nos ha traspapelado. A ver, un segundo. Me queda la duda que sí es exactamente igual, pero mejor cambiamos de ejercicio. A ver, este, por favor. Ay, este de acá. A ver, vamos a trabajar este ejercicio en el marco de un proyecto de bioética. Bien, cambiamos ahí de diapositiva. Ya. Luego de escuchar la grabación, ahí leemos. Leemos la pregunta, apuntamos en casita la respuesta.
A ver, entonces, ya estamos en los últimos minutos y vamos a ir dando mejor la respuesta a cada una para que no nos perdamos, no nos mareemos, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuado para ello? La A, pedir que mencionen qué idea es enfatizada en el fragmento escuchado. A partir de esto, solicitar que indiquen qué partes del audio los ayudaron a identificarla y cuál es el sentido de la palabra impasible en la grabación. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Dice que en este contexto, luego de reproducir el audio varias veces, busca promover que los estudiantes deduzcan el significado de esa palabra, ¿no? Significado en el contexto. Ok, vamos con la siguiente. 2. A ver, leemos. Y mandamos la respuesta al terminar. Efectivamente, la letra C, ¿verdad? Preguntar al estudiante qué papel cree que deben cumplir una moderadora en un debate y cuáles son las diferencias en relación con el rol de los debatientes. Luego pedir que indiquen si cree que en la práctica realizada ya mostró algún comportamiento que se alejara de dicho papel, ¿no? La A está propiciando que los demás opinen sobre el rol del moderador. No necesariamente le va a dar una idea clara de si lo hizo bien o mal, ¿no? Y además, en la segunda parte de la idea, dice luego señalar a todos que el rol del moderador se debe centrar en asignar los turnos y tiempos. Entonces, esa parte ya va muy dirigida, ¿no? Muy dirigida. La B, comentar al estudiante que debe evitar realizar gestos de desaprobación también. O sea, aquí ya le está diciendo todo lo que debe hacer o lo que no debe de hacer. Entonces, esa no es la forma de trabajar. Vamos a ver una última pregunta y luego vemos información complementaria de la página. Muy bien, ¿por cuál se animan? A ver, fíjense bien. Vamos a tomar unas capturitas. Bien, aquí entonces tenemos como respuesta a la letra B. Ay, ¿qué pasó? La letra B. A ver, un ratito. La letra B, que nos dice proponer a los equipos volver a practicar sus textos orales para grabarlos en audio, es decir, para que ellos mismos se den cuenta de sus errores. La A y la C son demasiado dirigidas para que sean respuestas, para que sean consideradas respuestas correctas. Tenemos que tener en cuenta esos aspectos porque más o menos se cumple la misma lógica en en varias de las actividades, ¿no? Ay, mil disculpas, por ahí se me fue el internet un ratito, ya estamos terminando. Solamente mostrarles los teléfonos de Educa Docente para que nos sigan prefiriendo siempre. Muchas gracias a todos, muchos éxitos en sus evaluaciones y se les va a enviar el material para que ustedes puedan seguir practicando. Yo siempre envío el material en blanco y en otro archivo con respuestas para que ustedes puedan estudiar y repasar. Muchas gracias. Ha sido una noche muy interesante de trabajo. Gracias por todo. Hola colega, si estás decidido a avanzar en tu examen de ascenso, te invitamos a ser parte de Educa Docente, donde te ofrecemos una experiencia única y completa para tu preparación. Clases en vivo por Zoom, con nuestra innovadora metodología Neuroinvesting, casuísticas completas para resolver en profundidad, acceso las 24 horas a nuestra plataforma virtual, con grabaciones y materiales descargables para estudiar a tu ritmo.
Cobertura total del temario oficial del Minedu, garantizando que domines todos los contenidos. Asesoría por especialistas del Minedu, enfocados en la competencia clave. Además, por haber participado en nuestro ciclo gratuito, te brindamos los siguientes precios y promociones. Un módulo recibe 24 clases de preparación en full casuística, que equivale a 129 soles con 90. Dos módulos recibes 33 clases de preparación en full casuística, que tiene un valor de 179 soles con 90. Y el tercer módulo puedes recibir 48 clases de preparación en full casuística más 2 simulacros en vivo al precio de 249 soles con 90. Recuerda que puedes iniciar tus clases de ascenso de nivel con tan solo 5 soles. Para más detalles, contáctanos a los números que ves en pantalla. Nuestros asesores de ventas están listos para ofrecerte una atención personalizada y resolver todas tus consultas. No dejes pasar esta oportunidad de maximizar tu preparación. Educa Docente, pensando en ti.